Muy buenos días, mis apreciados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Qué alegría saber que el Señor nos ha regalado un día más de vida. ¿Qué tal si iniciamos dando gracias a Dios? Padre, gracias, muchísimas gracias, Señor, porque tú eres inmensamente bueno y misericordioso. Gracias porque nos has regalado un día más, que es la extensión de tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, los invito a que leamos y reflexionemos un momento en Romanos capítulo 10, versículo 17. Esta epístola preciosa escrita por el apóstol Pablo. Y dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigos míos, este versículo es fundamental para entender la relación entre la fe y la revelación divina. Y vamos a mirar que este libro de Romanos, precioso, delicioso y rico en contenido profundo de la revelación de Dios, fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y esta iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles. Y aquí en el capítulo 10, Pablo aborda la cuestión de la salvación y la justicia que proviene de la fe, por esa mezcla que había allí en la iglesia. Y antes de llegar a este versículo 17, Pablo expresa su deseo de que los israelitas sean salvos y señala que, aunque tienen celo por Dios, no conocen la justicia de Dios. Pero ellos buscaban establecer su propia justicia. Entonces, Pablo nos está enseñando acerca de ello, a los romanos y a nosotros también. Muy bien, mis amigos, aquí, en este versículo 17, la enseñanza principal es que la fe se origina en escuchar la palabra de Dios, en la palabra de Dios, escuchada, leída, estudiada, compartida. Bueno, esto implica, mis amigos, que la fe no es un mero sentimiento, como algunos dicen. Pues déjeme pensarlo, déjeme que yo lo sienta, bueno, empiezan a sacar excusas. No, la fe no es simplemente un sentimiento o una creencia subjetiva, sino que, mis queridos amigos, la fe está y debe estar siempre fundamentada en la palabra de Dios, en la revelación divina. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, entonces, aunque mis sentimientos sean contrarios a lo que Dios me mande, yo debo hacer lo que Dios me mande. Yo debo obedecer, someterme a su palabra. En el caso de Abraham, ustedes recuerdan, estaba muy bien allá con su familia, su territorio, donde era conocido y era un hombre próspero porque tenía dinero, era rico. Pero él no le importó su comodidad y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque creyó la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios y entonces Dios lo bendijo grandemente. Así es de que, mis amigos, la palabra de Dios es el medio a través del cual Dios nos habla. Y Dios genera esa fe firme, esa fe robusta, esa fe fuerte, musculosa en nuestras vidas, en nuestros corazones. Muy bien. Por lo tanto, vamos a activar, vamos a alimentar, vamos a hacer crecer la fe preciosa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su palabra, como te dije antes, escuchándola, leyéndola, estudiándola, compartiéndola en reunión, estando congregado con nuestros hermanos. Así es de que también, si queremos compartirle fe a otros, debemos hablarle la palabra de Dios. Está bien que amemos a nuestra familia, pero aparte de amarlos, debemos compartirle la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la que va a
a hacer en ellos que produzca esa fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la fe no es algo que se genere por esfuerzo humano, sino que es una respuesta a la revelación divina. La fe crece, mis queridos amigos, cuando se escucha la palabra de Dios. Por eso, si tú amas de verdad a los tuyos, a tu familia, a tus amistades, háblale la palabra de Dios. Así como las plantas crecen cuando reciben agua y luz, ¿verdad? Hay que tener cuidado de ellas. Así somos nosotros. Por lo tanto, este versículo, mis amigos, nos recuerda la necesidad de que no solo nos alimentemos nosotros de la palabra de Dios diariamente, sino que también la compartamos con otros para que sus vidas sean bendecidas. Por eso debemos ser diligentes en alimentarnos diariamente de la palabra de Dios y en compartir la palabra de Dios a otros. Y debemos cultivar esta actitud de una escucha activa hacia la palabra de Dios. Y esto implica, mis amigos, no solo oír, sino también meditar, o sea, pensar en la palabra, rumiarla y aplicarla a nuestras vidas, aunque vaya contrario a lo que sentimos. Porque recuerda muy bien, una cosa es lo que siente la carne y otra es la del espíritu. Por eso el apóstol dice claramente que no hagan lo que quieran, porque hay siempre una contienda entre la carne y el espíritu. Por eso el apóstol, te lo repito, dice, para que no hagáis lo que quisiereis. Así es de que cuando somos guiados por la palabra de Dios, no importa si nuestros emociones, nuestro sentimiento, nuestro sentir vaya contrario, lo importante es la palabra de Dios, porque el que domina mi vida no son mis emociones, no son mis sentimientos, no son mis deseos, sino la palabra de Dios. Le recuerdo, Romanos 10:17 entonces nos enseña que la fe es el resultado de escuchar la palabra de Dios. Y cuando la escuchamos, cuando la estudiamos, cuando meditamos en ella, debemos clamar al Señor su sabiduría, porque su Santo Espíritu nos guía a toda la verdad que es su palabra. Recuerda que la fe no es solo un acto de voluntad, sino que la fe es una respuesta a la verdad de Dios, a la palabra de Dios que ha sido revelada para nosotros por su amor, por su bondad, por su misericordia en Jesucristo, que siendo Dios se humanó y pagó por nosotros en la cruz del Calvario para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es de que, mi querido amigo, no olvides, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aliméntate cada día de la bendita y poderosa palabra de Dios, porque no vuelve vacía. La palabra de Dios es activa, está viva y produce fruto, resultado en tu vida, en tu familia, en tus seres queridos y en tus amistades. Alimentémonos cada día de la palabra de Dios. Pasemos tiempo cada día con la palabra de Dios y compartámosle a otros la poderosa palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Y tú, si aún no tienes a Cristo en el corazón, te invito a que lo recibas. Le digas: Señor Jesús, aquí estoy. Reconozco que soy un pecador. Ven a mi vida y empieza a alimentarte de la palabra de Dios, que la hallas en la Biblia. Dios te bendiga rica y abundantemente. Bendición.